Creo que la mayoría de nosotros sabemos cuál es la gran comisión. Y un momento antes de que el Señor fuera recibido en el cielo, Él le dijo a sus discípulos que tenían que ir a las naciones precisamente con el encargo de hacer discípulos. Y el discipulado ha quedado como la gran tarea de la iglesia. Ahora, quisiera que pudiéramos tener presente la dinámica en la que la iglesia entra y cómo ella debe desarrollar de manera muy intencional discípulos. Piensen, por favor, en la revelación del reino como una de las cosas importantes que Cristo vino a enseñar. Hay mucha evidencia en los evangelios que nos muestran a nosotros que Cristo vino intencionalmente a hablar, a enseñar sobre el reino. Y esa enseñanza del reino trajo otro concepto, que es el concepto de iglesia. En otras palabras, cuando Jesús estaba enseñando sobre el reino, hubo un momento que habló de la iglesia y conectó la iglesia a la revelación del reino. Cuando la iglesia no cumple su función de edificar el reino, pierde su razón de ser. Y algo que hay en medio entre el reino y la iglesia, algo que la iglesia debe hacer para poder edificar el reino, es dar a luz discípulos. Los discípulos son aquellos encargados de poder edificar el reino. Y estos deben nacer dentro del seno de la iglesia. Por eso decimos que la iglesia es una matriz que debe dar a luz discípulos, y los discípulos deben encargarse de edificar el reino. La forma en cómo Dios ha decidido que el reino sea edificado es a través del servicio. Servir es un privilegio para aquellos que saben que fueron llamados por Dios. Y no deberíamos desaprovechar oportunidad que el Señor nos da para hacerlo, para poder servir. Y cada vez que levantemos un discípulo, éste debe tener una mentalidad de servicio, porque el reino es edificado a través de los discípulos que nacen dentro de la iglesia, y la iglesia, con toda intención, crea una mentalidad de servicio en la vida de aquellos que son llamados para edificar el reino. Discipulado tiene que ver con enseñar a la gente a servir, y los que somos discípulos, cuando Dios nos abra una puerta de oportunidad para poder servir, no la desaprovechemos.